Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Estados Unidos e Irán empezaron conversaciones con la esperanza de firmar un nuevo acuerdo. Washington quiere asegurarse de que Teherán no pueda fabricar armas nucleares, mientras que Irán aspira a obtener un alivio de las sanciones. Tendremos análisis. Mientras crecen las críticas hacia Netanyahu en Israel, en la Franja de Gaza el ejército israelí amplía sus operaciones y su ocupación. Ahora los palestinos ya no pueden acceder a más de la mitad del territorio. Y en Líbano se conmemoraron 50 años del inicio de la guerra civil que marcó al país entre 1975 y 1990. Repasaremos las causas, consecuencias y heridas aún abiertas del conflicto. Estados Unidos e Irán retomaron las conversaciones para discutir la polémica cuestión del proyecto nuclear de Irán. Los dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980 esperan llegar a un nuevo acuerdo, que levantaría parte de las sanciones contra Teherán a cambio de que Irán se comprometa a no construir armas nucleares. La mayor preocupación de Estados Unidos e Israel. En 2015 ya se había firmado un acuerdo entre Irán y la administración Obama, pero Donald Trump decidió abandonarlo unilateralmente en 2018 y retomó las sanciones económicas contra Teherán. Desde entonces, Irán, que se había comprometido a no enriquecer su uranio arriba del umbral necesario para un uso exclusivamente civil durante 15 años, lo enriqueció hasta acercarse al umbral necesario para fabricar una bomba atómica. Pero sigue afirmando que su programa nuclear no tiene objetivos militares. Desde 2018, la economía iraní ha recibido un duro golpe. Afectará tanto por factores internos como la corrupción y el déficit presupuestario, como por las sanciones internacionales. La moneda iraní, el rial, perdió el 90% de su valor, la tasa de desempleo de los jóvenes está por encima del 20% y la inflación anual es de más del 30%. Además, el crecimiento del PIB se desacelera desde 2021. Para ampliar el tema, conectamos con Rafael Mauriello, historiador y especialista de Medio Oriente desde la ciudad de Teherán. Hola Rafael, primero te quería preguntar, ¿qué intereses tienen ambas partes en llegar a un acuerdo? Y sí, en realidad los intereses de Irán son más obvios y más evidentes, sobre todo son las sanciones y el gran peso que las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que pero en realidad prácticamente son como si fuesen multilaterales por cuestiones financieras, de control a nivel financiero de Estados Unidos a nivel global. Irán es muy claro, quiere una disminución, por lo menos, no pienso que hasta tenga la esperanza de que se quiten todas las sanciones, pero ya una disminución de la presión resultaría en un crecimiento económico y una mayor tranquilidad política y social. Entonces eso es evidente, además, por una cuestión de seguridad. Por parte de Estados Unidos, en realidad, la cosa es un poco más compleja porque el peso de Estados Unidos en todo el tema nuclear es irreal, en el sentido que Estados Unidos no es Naciones Unidas, sobre todo con el actual presidente, y en realidad lo que se lleva el presidente es un legado de una crisis relacionada a la historia particular y a la relación particular de Irán con Estados Unidos antes de la Revolución Islámica y tras la Revolución Islámica. No es una casualidad que Trump ha dicho que en realidad de los problemas que tiene, digamos así, a nivel internacional, China, Rusia, Irán, Irán es el más sencillo. Estoy de acuerdo con él, porque efectivamente es sencillamente una decisión política que entonces tiene detalles. Y una de las cuestiones por parte de Estados Unidos podría ser, uno, la posibilidad de inversión en un país con grandes posibilidades y necesidades de inversión extranjera, y la otra, ¿por qué no? Un premio Nobel por la paz que parece que Trump le gustaría ganar. Recordemos que Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018, entonces esta vez, ¿qué es distinto? Nada, sencillamente yo creo que Trump abandonó el acuerdo por dos razones. Uno, porque lo había firmado Obama y a Trump le caía mal cualquier cosa hubiese hecho Obama. Entonces el acuerdo era de Obama, pues nada, salimos del acuerdo. El otro es el papel desproporcionado, tengo que decir, de Israel en la política de Estados Unidos y la cuestión importante, digamos, de las relaciones muy malas y peligrosas, diría, entre Irán e Israel a nivel regional. De hecho, un posible acuerdo en realidad sería muy parecido, yo creo, al acuerdo de Obama, porque si entramos en los detalles técnicos, el acuerdo de Obama era muy bueno, el JCPOA por su sigla en inglés.
Entonces, un acuerdo muy parecido, posiblemente podrían entrar otras cuestiones y lo que cambia seguramente es también el papel de Europa, en el sentido que la Unión Europea tuvo un papel muy importante como mediador en el tiempo de Obama. Ahora la relación es, en realidad, la conversación es bilateral, lo que es muy interesante. Y antes, por ejemplo, se pensaba más en inversiones europeas en Irán. Ahora parece que cabe la posibilidad de inversiones directas de Estados Unidos, lo que cambia un poco el escenario. Rafael, y en caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué tipo de confrontación militar podría ocurrir entre Estados Unidos e Israel e Irán por otra parte? ¿Y qué consecuencias tendría para la región? El tema es Israel y la dirigencia israelí. La dirigencia israelí con el tema de Gaza ha demostrado no ser precisamente una, digamos, de las más, no quiero decir sanas, pero digamos razonables. El tema militar es que Irán no es Irak, no es Afganistán, es un país 3 veces más grande que Francia, 90 millones de habitantes, capacidades militares, los famosos guardianes de la revolución y una guerra abierta a nivel regional de Irán con Israel, por ejemplo, de Irán con Estados Unidos, es muy peligrosa y de una portada que efectivamente podría cambiar los escenarios a nivel global. Entrarían muchos actores, seguro China y Rusia, y creo que es una opción que es la última opción y que hay que evitar porque eso tendría consecuencias catastróficas para la región, para Europa, porque Irán es muy cercano de Europa a nivel geográfico, y entonces yo no creo en la opción militar, sería una pésima decisión. Gracias, Rafael, por tu análisis. De nada, gracias a ti, buen trabajo. Pasamos ahora a Israel, donde se elevan las voces en contra de Benjamin Netanyahu. En los últimos días, cientos de veteranos, reservistas y soldados, pero también intelectuales, médicos y responsables de agencias de seguridad israelíes, firmaron cartas llamando al regreso inmediato de los rehenes, incluso si este implica el fin de la guerra en Gaza. Según ellos, la retoma del conflicto está motivada por intereses personales del primer ministro y no pone en prioridad a la seguridad del país. Mientras tanto, en la franja de Gaza, el ejército israelí amplía sus operaciones y su ocupación del enclave. Además de dividir el territorio con varios corredores, Israel creó una zona de seguridad adentro del enclave en toda su frontera con Gaza y en los últimos días tomó el control de Rafah y de toda la zona sur que se extiende hasta el corredor de Morag. Los palestinos ya no pueden acceder a más de la mitad del territorio. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos explica. Desde que rompió la tregua el 18 de marzo, Israel ha estado ocupando y adueñándose de más territorio palestino de Gaza. Por un lado, ha expandido lo que llama su zona de seguridad, que contornea por dentro de Gaza toda la frontera con Israel. Desde octubre de 2023 la ha ampliado de 300 metros a entre 800 y 1.500 metros, dependiendo del tramo fronterizo. Y es posible que siga aumentándola. Según la ONG israelí Breaking the Silence, Israel ha convertido esta zona perimetral en una zona de muerte. Documenta que el ejército ordenó a sus soldados no dejar en pie ni un inmueble, una aniquilación deliberada de la tierra de más de 3.500 edificios y del 35% del terreno agrícola, además de ordenarles también disparar, a matar o ahuyentar a los civiles palestinos que se acerquen, por lo que no hay un regreso posible para los desplazados forzados. Por otra parte, a esta zona bajo control militar, Israel le acaba de añadir toda Rafah, es decir, ha tomado el sur fronterizo con Egipto, unos 75 kilómetros cuadrados de los 365 que tiene Gaza, y lo ha aislado del área vecina de Han Yunis. No solo es una incorporación inédita, sino que plantea dudas. El diario Haaretz ha indicado que Israel se estaría planteando destruir allí también todos los edificios, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ya ha amenazado que la ocupación de Rafah puede pronto y con fuerza replicarse en otras zonas de Gaza como el norte. Israel, de hecho, ya está ampliando el corredor Netzarim, que corta en dos la franja, y ahora con esta desconexión de Rafah y Han Yunis ha puesto en marcha el corredor Morak, nombre que alude al asentamiento judío que había allí hasta la retirada de Israel en 2005. De este modo, Israel reduce cada vez más Gaza, más del 60% de la franja está ya bajo su control, y deja a la población más arrinconada, con órdenes de desplazamiento que no cesan y que los llevan a dirigirse a la costera Al-Mawasi, que sigue sobrepoblada y que Israel sigue bombardeando. Vamos ahora al Líbano, donde se conmemoró el aniversario del ataque del 13 de abril de 1975, que desató 15 años de guerra civil.
El conflicto estalló debido a divisiones confesionales entre cristianos maronitas, chiitas y sunitas, al número creciente de refugiados palestinos en el país y a la presencia de combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina. Estos años también estuvieron marcados por intervenciones de países extranjeros en Líbano como Siria o Israel. 50 años después del inicio del conflicto, Líbano sigue luchando por su soberanía y el monopolio de las armas, con Israel ocupando el sur del país y enfrentándose al grupo chiita Hezbollah. Repasamos cómo fueron estos 15 años de guerra civil en el siguiente informe. En el centro de Beirut, estos lugares aún conservan las cicatrices de la guerra civil. Edificios dañados donde estos veteranos aún pueden distinguir el impacto de las balas dejadas hace 50 años. La chispa que fue el detonante de la guerra ocurrió cerca de aquí, el 13 de abril de 1975. Un autobús que transportaba palestinos fue atacado por falangistas, seguidores del Partido Cristiano. El atentado causó 27 muertos y el país ardió en llamas. ¿Por qué están armados los libaneses? Porque nos hemos visto desbordados por una oleada de extranjeros que han venido a ocupar nuestro país. La guerra enfrenta principalmente a dos bandos, las milicias cristianas por un lado y los palestinos y sus aliados de izquierda y los musulmanes por otro. Los enfrentamientos fueron mortíferos. Los campos palestinos fueron arrasados y Beirut se convirtió en un campo de batalla dividido por la línea verde que separaba a los barrios cristianos al este de los musulmanes al oeste. A raíz del conflicto estaban las tensiones comunitarias y sectarias exacerbadas por la llegada de refugiados palestinos después de la Nakba en 1948. Pero también había tensiones políticas. Los cristianos dominaban el ejecutivo desde la independencia del país de Francia en 1943. En virtud de un pacto no escrito, el Pacto Nacional, cada vez más contestado por los musulmanes. El conflicto pronto implicó también a actores regionales, Siria en 1976 e Israel en 1982. En el verano de 1982, 100.000 soldados israelíes invaden el Líbano para enfrentarse a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Beirut es asediada y los refugiados palestinos son masacrados en los campos de Sabra y Shatila. A partir de 1983, las milicias cristianas, en parte apoyadas por los israelíes, se enfrentan esta vez a la comunidad drusa apoyada por Siria. Cerca de la antigua línea de frente, estos antiguos combatientes se acuerdan. Cuando el líder druso Kamal Jumblat fue asesinado, se llevaron a cabo masacres contra los cristianos en la región montañosa. Mi pueblo se vio afectado por estas masacres. La guerra terminó en 1990 con los acuerdos de Taif, que establecieron un nuevo equilibrio entre las comunidades en el seno del Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Todas las milicias fueron desarmadas, a excepción de Hezbollah. En total, la guerra civil dejó 150.000 muertos, 800.000 desplazados y miles de desaparecidos. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.